اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Bueno, estuvimos hablando de la primera etapa de Meca y habíamos dicho de las diferencias que existían entre esta primera etapa y la etapa posterior de Medina. Uno de los sucesos que ocurrió también en Meca antes de la migración a Medina y antes de comenzar con esa segunda etapa, digamos, de vida islámica en Medina, fue que cuando comenzaron a fortalecerse y a crecer en número, digamos, en cantidad y en calidad los musulmanes, los quraishíes comenzaron a sentir ese desafío, esa amenaza por parte de los musulmanes, que era simplemente una amenaza imaginaria, digamos, de ellos, no una amenaza real, ya que eran muy débiles ni tampoco tenían ningún tipo de objetivo negativo. Comenzaron entonces a presionar, digamos, y a enfrentarse y a confrontarse con los musulmanes, a la persecución. Comenzaron, digamos, a perseguirles, a presionarles a través de la persecución, y comenzaron, obviamente, dentro de esta persecución también a castigarles, especialmente los más cercanos, digamos, de los creyentes, aquellos que eran considerados como los compañeros, los primeros compañeros del profeta, eran muy severos con ellos y comenzaron a torturarlos. En esas torturas, por ejemplo, personas como Ammar ibn Yasir fueron torturados, como el mismo Yasir, su padre, y Sumayya, de tal modo que Sumayya justamente fue asesinada, fue martirizada. Por eso Sumayya, la madre de Yasir, es considerada la primer mártir del Islam, porque fue matada por Abu Jahl, digamos, uno de estos grandes de Quraysh. Cuando el profeta comenzó a ver este trato que se le daba a los musulmanes, entonces ahí decidió darles la orden de viajar a Etiopía. En Etiopía había un monje cura, un monje rey, digamos, un gobernante de Etiopía, el Najashi, que además de ser rey era una persona creyente, un cristiano creyente, y una persona justa, por lo cual el profeta decidió enviar a un grupo de musulmanes, unos 80 y tantos musulmanes, sin contar los niños, entre hombres y mujeres, para que puedan refugiarse en Etiopía, diciéndoles que la famosa frase Inna biha malakan la yudlamu indahu ahad, dice: allí hay un rey, un gobernante, que nadie es oprimido ante él, o sea que es una persona justa y podrá, digamos, ser justo con ustedes también. En ese momento y en esa comitiva que dirige también Ja'far ibn Abi Talib, el hermano del Imam Ali alayhi salam, también hijo de Abu Talib, que después va a ser conocido como Ja'far al-Tayyar, y en algún momento podemos hablar de él, inshallah. Ja'far al-Tayyar, que fue, digamos, como dirigiendo este grupo, llega a Etiopía a ver al Najashi, a este rey, para pedir refugio y comentarles sobre la nueva religión, sobre la nueva invitación, sobre el Islam, el nuevo enviado, el mensajero. Y Quraysh, cuando se dan cuenta de eso, también envían una comisión para hacer que vuelvan, digamos, y que después terminan presionando o queriendo presionar al Najashi para que los envíe. Esto fue uno de los primeros movimientos estratégicos del profeta, ya no pasivo, es decir, en los comienzos, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de los 3 años que les tocaron soportar, digamos, el bloqueo y las, digamos, hostigaciones en contra de los musulmanes por parte de Quraysh de una manera pacífica, y más que pacífica, podríamos decir con una gran paciencia que les permitió, obviamente, bueno, fortalecerse espiritualmente y poder soportar esa primera etapa. Pero ya en esta segunda etapa, cuando vio que el tema va más allá de un simple bloqueo que uno puede soportar y de alguna manera subsanar, se transformó esto ya en una cuestión física de matanza, de martirizar, digamos, a personas como Sumayya, por ejemplo, de torturar a personas como Yasser o Ammar. Ahí ya entonces les dio la orden de salir directamente, y ahí se dio la primera emigración a
lo que llaman en árabe el Habasha, que es hoy en día Etiopía. Luego el mismo profeta también tuvo un viaje a Taif, una de las ciudades importantes, también llamada Taif, considerada esta tercera ciudad, digamos, importante o de mayor importancia en Arabia Saudita. Y bueno, en ese momento también cuando comenzó, digamos, a fortalecerse esta persecución en contra del profeta, él fue después de la muerte de Abi Taleb y de Jadilla, él decide entonces viajar a Taif, o para preparar el terreno, o bien para poder tener una alternativa también de migración, o bien para poder transmitir el mensaje del Islam y convertir a algunas personas para tener también apoyo allí. Bueno, había una estrategia seguramente porque nosotros creemos que el profeta, digamos, se movía muy estratégicamente en todos sus movimientos, especialmente en esto que había emigración y viaje. Entonces hubo este viaje que se dio a Taif que no fue tan positivo en la respuesta, digamos, de la gente de Taif, desgraciadamente. Ellos no le abrieron los brazos, ¿no?, como para poder recibir esta invitación, ni tampoco, digamos, se islamizaron como podríamos nosotros pensar que debería haber sido. Después viene la historia de Yathrib, lo que bueno, hoy se conoce como el Medina, que en algún momento después cuando fue el profeta se la llamó Madinatun Nabi, pero su verdadero nombre era Yathrib. En una de las peregrinaciones, en uno de estos últimos años que el profeta había vivido en Meca, en el año número 11, el profeta vivió en total 13 años en Meca y 10 en Medina. En el número 11, en uno de estos hajj, de estas peregrinaciones que se hacían a la Meca, un grupo de Yathrib se acercan, 6 personas llegan allí, y el profeta, de alguna manera, en este intercambio que tuvo con ellos, logró islamizarlos. Ellos de alguna manera se sintieron con el deber de llevar el mensaje del Islam también a su pueblo, y ahí fue el primer encuentro que hubo y los primeros preparativos de la posterior emigración del profeta y los musulmanes a Medina o a Yathrib. Entonces, estas 6 personas que eran de los grandes del Khazraj, una de estas clanes o tribus importantes, aparecen en el Mausim del Hajj en la época de la peregrinación y se presentan ante el profeta les invita al Islam y ellos lo aceptan. Entonces, ahí comenzó este primer encuentro entre la gente de Medina y el profeta, que después va a desarrollarse de tal modo que el mismo profeta va a terminar emigrando a Medina y va a terminar construyendo su propia casa allí, su propio gobierno y su propia sociedad. Esto fue lo que pasó en el año 11 de la Égira y que fue un suceso fundamental, porque si vemos la importancia que tuvo, fue lo que desenlazó después todo el desarrollo posterior del Islam durante los otros 10 años hasta la muerte del profeta. O sea, gracias a este encuentro entre la gente de Yathrib y el profeta, y gracias a la islamización de ellos lograron ser, digamos, el puntapié inicial para un proyecto de más largo plazo, como lo fue la emigración o la égira, digamos, el viaje, el traslado del profeta a Medina. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.